Ok, vamos a empezar entonces aquí, hermanos, y vamos a continuar con Romanos, capítulo 11, me toca a mí, del versículo 25 al 36. Y vamos a orar para que el Señor nos ayude a entender bien esto acerca del pasado, del presente y el futuro de Israel. Israel es el reloj cronológico de Dios, ¿verdad? Entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entender bien este tema. Padre Celestial, gracias por este día, Señor. Yo te pido para que tú en este momento me ayudes a poder enseñar la palabra que tú has puesto, esta sección para tu gloria, Señor. En este momento, Señor, yo me presento ante ti, Señor, como un vaso para que tú me llenes de tu presencia y que seas tú hablando a través de mí y que no sea mi palabra, Señor, sino la tuya, la que sea exaltada. Padre, te pido por cada una de las personas que está escuchando, Señor, que hoy podamos dividir bien la palabra de la verdad y podamos detectar muy bien el programa para Israel, la iglesia y los gentiles, Señor. Y que veamos que el Señor tiene 3 programas diferentes para cada una de estas entidades. Señor, te lo pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, vamos por favor allí a la 2 de Timoteo 2.15, por favor, 2 de Timoteo 2.15. 2 de Timoteo 2.15. Es bueno que nosotros veamos lo que dice la palabra de Dios allí, ¿no? Dice en 2 Timoteo 2.15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Cómo? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Quiere decir que la divide bien, ¿sí? Y es importante que nosotros sepamos eso porque como estamos estudiando el programa de Dios para Israel, vimos su pasado, la Israel que rechazó al Mesías, su presente que la continúa rechazando, pero vemos el futuro que vamos a ver que el Señor la va a restaurar. Es importante que nosotros entendamos entonces que Dios tiene un programa para 3 entidades, un programa para Israel, un programa para los gentiles y un programa para la iglesia de Dios. Entonces vamos por favor en la palabra de Dios a 1 Corintios 10:32. Por eso es importante que aprendamos a dividir la palabra de verdad. Entonces vamos allí a la 1 Corintios capítulo 10 versículo 32. Dice Pablo exhortando a los corintios, dice, no seáis tropiezo ni a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. Mire que cuando Pablo escribió la carta a los Corintios, él identificaba claramente 3 entidades y 3 programas para los cuales Dios ha destinado darle fin o conclusión a la profecía. Tiene un programa por lo menos para los judíos, hablando de Israel, uno para los gentiles, y ambos, Israel y gentiles que son inconversos, y la iglesia de Dios, que son creyentes, formado ¿por quién? Por judíos y gentiles, en su gran mayoría, que han sido salvos por la gracia de Cristo. Entonces nosotros tenemos que aprender a vivir bien la palabra de verdad. Por lo menos para Israel el Señor tiene su programa de acuerdo a la profecía bíblica. Tenemos profecías como Ezequiel 36 y 37, que habla que el mismo que los dispersa es el mismo que los reúne en su tierra, ¿cierto? Y también vemos que tenemos en Jeremías que el Señor les prometió el nuevo pacto. ¿Por qué? Por las promesas de Abraham, ¿sí? Y las promesas de los patriarcas. También tiene para Israel que Israel va a entrar a la tribulación, ¿cierto? En su gran mayoría va a entrar en tribulación. Todavía tiene un remanente que hacen parte de la iglesia, han creído en Cristo, ¿verdad? Pero la gran mayoría de judíos no han creído en Él y van a entrar a la tribulación y Dios se va a enfocar en la tribulación fuertemente en Israel, la va a disciplinar, ¿cierto? También tiene un programa para los gentiles. Gentiles, tenemos la profecía de Daniel 2, y Daniel 7, que muestra la dominación gentil desde la deportación de Babilonia, pasando a través de todos estos reinos hasta el imperio romano del futuro, hablando del imperio del anticristo, ¿cierto? Y Jesús dijo que Jerusalén sería hollada por los gentiles, ¿cierto? Hasta que venga Él por segunda vez.
Zacarías 14 también nos muestra la batalla de Armagedón que reúne a todas las naciones para ir en contra de Israel. Ese es el programa que tiene Dios para los gentiles. Y el programa que tiene Dios para la iglesia es el rapto de la iglesia. ¿Sí? Entonces la iglesia no va a pasar por la tribulación. Dios no nos tiene para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios. Entonces el rapto de la iglesia. Entonces debemos de discernir, de vivir bien la palabra de Dios para que podamos nosotros aplicarla de acuerdo a cada una de las dispensaciones. Dios trata con Israel, Dios trata con los gentiles y Dios tiene un trato con la iglesia de Dios. Entonces debemos de definir muy bien eso. Ahora, a como vamos entonces yendo a través de Romanos capítulo 11, vamos a través del versículo 25 al 32. Y vamos a ver el misterio resuelto, la restauración venidera de Israel. Como habíamos visto anteriormente con el hermano John, estaba hablando acerca de que nosotros, la iglesia, hemos sido injertados por la fe como olivo silvestre en el olivo natural, en donde estaban las ramas naturales, que algunas de ellas fueron desgajadas por incredulidad, hablando de Israel, ¿verdad? Y fuimos injertados en contra de la naturaleza. ¿Por qué? Por medio de la fe en el Mesías judío, Jesucristo el Señor. ¿Sí ve? Entonces, ahora nosotros estamos injertados allí. Y Dios endureció ciertamente a Israel hasta que entre la plenitud de los gentiles, hasta que el rapto venga y entonces Dios se va a enfocar nuevamente con Israel. ¿Sabe por qué? A causa de las promesas a los patriarcas. ¿Se acuerdan que vimos que Israel en el pasado, Dios hizo un contrato que era unilateral, que no dependía de la obediencia de Israel, sino de ¿quién? De la promesa de Dios. Amén. Y lo vimos en Génesis 15, cómo ratificó ese pacto, pasando como una llama, una antorcha a través de los sacrificios cuando Abraham estaba dormido y le explicó la profecía, ¿verdad? Entonces, claramente vemos que el Señor es un trato unilateral que tiene con Israel. Ahora, veamos el misterio resuelto, la restauración venidera de Israel. En el presente ellos están en incredulidad, pero Dios la va a restaurar. Amén. Romanos 11, 25a. Vamos a leer el versículo 25. Vamos a Romanos 11, versículo 25. Nos dice la palabra de Dios. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, ¿cierto? Entonces dice allí, porque no quiero, hermanos, que ignoréis. ¿A quién está hablando? A la iglesia en Roma. La iglesia de Dios no debe ignorar lo que Dios está haciendo con Israel, ¿cierto? Israel nunca se ha convertido en la iglesia, ni la iglesia nunca se ha convertido en Israel, ¿cierto? Ahora, la iglesia sí compone, tiene algunos judíos que son creyentes, pero son pocos hasta el día de hoy, ¿cierto? Pero la gran mayoría son gentiles. Pero Dios tiene un programa independiente para Israel, para los gentiles y para la iglesia de Dios. Pablo hace un cambio en el texto para hablar, no a todos los gentiles en general, sino específicamente a los creyentes gentiles. A los creyentes gentiles. Romanos 11, 25b al 27. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Pero porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los ¿qué? De los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y esta será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Entonces, obviamente, Pablo estaba transmitiendo a los romanos que no se avergonzaran de compartir el evangelio a los judíos, porque a ellos primeramente le veían de haber compartido, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Él no se avergonzaba de predicar el evangelio primeramente a los judíos y luego a los griegos y a los gentiles en general, ¿cierto? Y por eso le demostraba una y otra vez que su carga era ¿por quién? Por Israel, ¿cierto? ¿Por sus qué? Por sus parientes. Entonces es importante que la iglesia no pierda el foco de la nación de Israel. Están en incredulidad, pero debemos tener misericordia con ellos, así como Dios tuvo misericordia con nosotros, injertándonos en contra de la naturaleza como ramas de olivo silvestre. ¿En quién? En el olivo original que pertenecía a Israel, ¿verdad?
La salvación venía a los judíos, ¿se acuerda que le dijo a la mujer samaritana? ¿Cierto? Por lo tanto, hermanos, nosotros debemos de orar por Israel. Dios quiere que todos los creyentes gentiles entiendan 6 cosas sobre el destino de Israel. Es bien importante. Y qué triste que hoy en día la teología del reemplazo que piensa de que la iglesia es Israel porque Israel rechazó al Mesías, y hay gente que está en contra de Israel hoy en día y son creyentes. Desafortunadamente eso está mal, hermanos. Por eso Pablo viene a esclarecer esto. Primero, ¿qué quiere él que entendamos como creyentes gentiles, que somos parte de la iglesia? 6 cosas él quiere que nosotros entendamos del destino de Israel. La primera cosa, el horario de Dios. El horario de Dios. Este misterio, dice la palabra de Dios en el versículo 25, que no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Dios quiere que la iglesia entienda el misterio del rechazo temporal y la salvación futura de Israel. La salvación futura de Israel. El Señor quiere que entendamos ese misterio, ¿verdad? Quiere decir la manera como Dios está trabajando. Ahí usted puede ver la ciudad actual de Israel, ¿verdad? Dios se va a enfocar en esa nación en el futuro y quiere que nosotros sepamos el lugar que tiene Israel dentro de la profecía bíblica y que no ignoremos esto, porque fue a partir de los judíos hebreos, de los hebreos, que usted tiene la palabra de Dios. La primera iglesia en el primer siglo era una iglesia hebraica, quiere decir judía plenamente el día de Pentecostés. Y a medida que Israel rechazó nacionalmente al Mesías, se volvió gentil. Y ahí ve Pablo cómo se expandió hacia los gentiles. O sea que no debemos de ignorar el futuro de Israel, hermano. Amén. Dice, ¿por qué? Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Cierto? ¿Para qué? Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Ahí está el punto número 2, que la iglesia gentil, en este caso romana, y todos nosotros, ¿verdad? Debemos de saber. Primero, el horario de Dios. Segundo, nuestra actitud hacia Israel. Que no seamos arrogantes en cuanto a nosotros mismos. ¿Sí? Acuérdense que Pablo está atacando la arrogancia en la iglesia de Roma. Están siendo solamente compartiendo la palabra a los de su etnicidad y se estaban olvidando de los judíos. Y Pablo dijo que él tenía su carga por su gente. ¿Sí? Y una y otra vez él trataba de ganarlos entrando a las sinagogas y predicando, ¿verdad? Entonces, la palabra nos dice claramente que debemos tener humildad hacia Israel. Dios no quiere que los creyentes gentiles desprecien a Israel por su dureza hacia el Mesías. Romanos 11:22b, por favor. Dice la palabra de Dios, leámoslo todo el 22, dice, mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, hablando de Israel como nación por no creer en el Mesías. Pero la bondad para contigo, quiere decir para los gentiles, que ahora tenemos la oportunidad de escuchar el evangelio para llegar a ser salvos. Si permaneces en esa bondad, o sea, si reconocemos que es por pura misericordia de Dios que hemos sido injertados en contra de la naturaleza, en ese olivo original, para obtener los beneficios de la savia, quiere decir la promesa de los patriarcas, y poder nosotros recibir entonces al Mesías por la fe en Jesucristo. ¿Cierto? Dice, pues de otra manera tú también serás cortado. Serás cortado, ¿sí? Ese beneficio de que las gentiles están entrando en masa, ¿a quién? A conocer el Mesías personalmente, creyendo que Cristo murió por sus pecados y resucitó entre los muertos. Un día, hermano, se va a cerrar. Y va a ser cuando venga la plenitud de los gentiles y entonces el rapto ocurra. ¿Sí? Y el Señor se va a enfocar con el pueblo de Israel durante la tribulación. Y Pablo les decía que no fueran arrogantes, ¿cierto? Porque Dios fue severo con ellos y fue misericordioso con nosotros, pero Él también puede llegar a ser severos, cerrándonos la puerta de alcanzar a los gentiles, hermanos, para que se enfoque nuevamente en los judíos. Y va a ocurrir realmente porque la palabra de Dios dice, 1 Timoteo capítulo 4, que va a haber una apostasía que se levanta en la iglesia, ¿verdad? Quiere decir, van a haber iglesias apóstatas que no son creyentes, pero que van a desviar a algunos creyentes de la verdad. No pierden la salvación,
pero van a perder muchas bendiciones por haber sido engañados por este sistema apóstata. Siempre hay una iglesia apóstata. Apocalipsis capítulo 17 dice que después del rapto se va a formar la gran ramera, que es una iglesia apóstata. Y aún durante la tribulación van a haber algunos que van a ser parte de ese sistema, pero que van a salvarse durante la tribulación, van a ser perseguidos. Y el Señor le dice, salid de ella, pueblo mío, ¿verdad? Y no haga su idolatría. Gálatas 6.1b, por favor. Gálatas 6.1b, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Gálatas 6.1b. El libro de Gálatas, capítulo 6.1, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle en espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hermano, si usted ve a una persona que tiene arrogancia en cuanto a la salvación gentil y que desprecia a Israel, ¿verdad? Debemos de restaurarle, ¿verdad? Porque en realidad la arrogancia no tiene que estar en la iglesia de Dios. No debe estar en la iglesia de Dios. Es bien importante que nosotros sepamos por qué. Porque Dios un día a los gentiles que han sido injertados, un día se les va a cerrar la puerta y va a ser el día del rapto, ¿cierto? ¿Sabe por qué? Porque mire que si Dios no perdonó a las ramas originales, sino que las desgajó por un tiempo, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto más nosotros las silvestres? ¿Sí? ¿Se acuerda la iglesia de Filadelfia? Es la iglesia de la puerta abierta. ¿Por qué? Dios le ha abierto una puerta. Y escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias, aplica al día de hoy. Tenemos una puerta abierta y hay gran cantidad de gentiles que va a entrar, pero un día se va a cerrar esa puerta cuando venga el rapto de la iglesia. Sí. Bien interesante que nosotros veamos eso. También debemos de entender que no hay esperanza para la eclesía apóstata. Quiere decir la falsa iglesia que nunca ha creído. Pero sí hay para el Israel apóstata. ¿Sabe por qué? Por causa de las raíces del olivo. Dios va a cumplir sus promesas a los patriarcas. Era un pacto unilateral. ¿Sí? Unilateral. La iglesia apóstata en el libro Apocalipsis, Dios permite que el anticristo mismo la destruya, la utilice y luego la destruya, dice la palabra de Dios. No hay oportunidad para la iglesia apóstata durante la tribulación. ¿Sí ve? La oportunidad está abierta ahorita. No debemos de ser arrogantes, debemos de ser misericordiosos y compartir el evangelio de Jesucristo, porque un día la puerta a los gentiles se va a cerrar. ¿Sí? Y debemos de compartirle también a los judíos, para que hagan parte de la iglesia y no vengan a pasar por la tribulación. Ahora, continuemos. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte. Esa es la tercera cosa que debemos de conocer. Primero, el horario de Dios, este misterio. Segundo, nuestra actitud hacia Israel. No debemos de ser arrogantes en cuanto a nosotros mismos. Tercero, entonces, muestra muy claramente que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Quiere decir que la dureza de Israel es parcial y temporal. Dios quiere que los cristianos gentiles entiendan que Israel solo se ha endurecido en parte. Isaías 63, vamos ahí por favor. Isaías 63. Isaías 63. Es en parte, ¿verdad? Isaías 63, en el versículo 15 al 19. A ver si llego yo allí. Isaías 63, 15 al 19. ¿Qué nos dice la palabra de Dios allí? Dice, mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde está tu celo y tu poder, la conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo? Se han estrechado, ¿sí? Hablando de la nación de Israel, a los judíos. Pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo, es que tu nombre. ¿Por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón y tu temor? Sabemos muy bien porque fueron tras la ley
por medio de las obras y no fueron tras la fe creyendo en el Mesías, porque el fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree, ¿cierto? No se fueron por la fe, sino como por obras de la ley. Ese fue el problema. Y a causa de eso fue que Dios los endureció. Dice, vuélvete por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad. Por poco tiempo la poseyó tu santo pueblo. Nuestros enemigos han hollado tu santuario. Hemos venido a ser como aquellos quienes nunca te enseñoreaste, sobre los cuales nunca fue llamado tu nombre. Sí. Dios entonces muestra que ha acontecido un endurecimiento en parte a Israel, un endurecimiento en parte. Pero ¿sabe una cosa? Dios va a rescatar a Israel. No importa cuán lejos Israel se ha descarriado de la verdad de Dios, las raíces aún están buenas en el árbol de olivo, ¿cierto? Dios todavía es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él va a cumplir las promesas para con ellos. Acuerde que era un pacto unilateral. Unilateral, dependía totalmente ¿de qué? De la promesa de Dios, no de la obra del hombre. Y dice aquí, número 4, otra cosa que es saber la iglesia de Dios gentil, ¿cierto? Debe saber entonces, no solamente el horario de Dios, número 1, no solamente nuestra actitud hacia Israel, que no debemos de ser arrogantes en cuanto a nosotros mismos, sino que tercero, vimos el endurecimiento parcial de la nación de Israel, ¿verdad? Es parcial. Y cuarto, tenemos que entender que el endurecimiento parcial de la nación de Israel tiene un límite, va a tener un límite, ¿cierto? Dios no quiere que los creyentes gentiles sean ignorantes de la futura restauración de Israel. Dios le va a dar un límite a su ceguera. Amén. ¿Y cuándo? Cuando venga el rapto y la entre la plenitud de los gentiles, y entonces la palabra de Dios dice que todo Israel será salvo. Se va a enfocar Dios en la nación de Israel. Número 5, dice allí claramente que hay un acontecimiento que traerá el comienzo del ablandamiento de Israel de su corazón. Ahorita están duros en general. Son pocos los que creen. Pero un día en masa van a creer, ¿cierto? Cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, ahí está el acontecimiento que va a traer después de eso el ablandamiento del corazón de Israel. Dios se va a enfocar ya no en la iglesia como programa, sino su programa va a ser la nación de Israel, ¿sí? Cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, el acontecimiento que marcará el comienzo del ablandamiento de Israel hacia el Señor es la venida de la plenitud o la compleción total de los gentiles. Comparemos Romanos 11:12, por favor. Romanos 11:12. Romanos 11:12. Interesante. Dice así. Romanos 11:12. ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando allí? Dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo, porque ellos transgredieron contra Dios, no creyendo en el Mesías, ¿cierto? Nosotros hemos sido enriquecidos del árbol de olivo, injertados en contra de la naturaleza, y hemos recibido el beneficio de las promesas abrahámicas que en tu simiente serían bendecidas todas las naciones de la tierra, nosotros los gentiles, ¿verdad? Dice, y su defección, la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena, qué? Restauración. Amén. Hermanos, Dios es bueno con la nación de Israel. Lo está tratando severamente y van a pasar por la tribulación y muchos de ellos van a ser decapitados. Y la persecución va a ser severa, pero su misericordia se va a extender con ellos grandemente. Amén. Así como se ha extendido grandemente a la iglesia hoy en día hacia los gentiles. La plenitud de los gentiles no debe confundirse con los tiempos de los gentiles, descritos en Lucas 21:24. Vamos allá a Lucas 21:24. No hemos de confundir la plenitud de los gentiles, que sería hasta el último gentil que el Señor sabe que va a creer en Él, que hace que venga el rapto, ¿verdad? Con los tiempos de los gentiles, que es la dominación de las naciones sobre el control de Jerusalén y los judíos. Entonces vamos por favor a Lucas 21. ¿Sí?
Lucas 21, versículo 24. Lucas 21, 24, por favor. ¿Qué dijo Jesús cuando la nación rechazó a él como Mesías? Entonces dio una profecía. Lucas 21, 24 dice: al final de la tribulación está mostrando lo que va a ocurrir, ¿cierto? Y hay de las que estén encinta y de las que críen aquellos días durante la tribulación, porque habrá gran calamidad en la tierra, versículo 23, e irá sobre este pueblo, hablando de quién, de Israel. 24, y caerán a filo de espada, o sea, muchos morirán, y serán llevados cautivos a todas las naciones, ¿cierto? Está hablando obviamente que en el año 70, ellos fueron perseguidos, su templo fue destruido y fueron dispersos por todas las naciones, ¿cierto? Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hasta hoy en día, Jerusalén está controlada por los gentiles. Las Naciones Unidas tienen poder sobre Jerusalén. Israel está allí y proclama que es de él Jerusalén, ¿cierto? Debido al Antiguo Testamento, que ellos creen en el Antiguo Testamento. Pero en realidad quien tiene el poder de Jerusalén es las Naciones Unidas. Y por eso el conflicto árabe-israelí y palestino-israelí de hoy en día, ¿verdad? Entonces, tremendo. El que tiene el control del monte del templo, en donde está construida el domo de la roca, es ¿quién? Las Naciones Unidas. ¿Sí? Entonces hay un gran problema allí porque sabemos que durante la tribulación los judíos van a reconstruir el templo. Ya tienen los utensilios listos, tienen todo, pero el problema grande es que en donde se debe construir el templo, ahí está el domo de la roca musulmán. Y por eso el conflicto árabe-israelí. Por eso los árabes y los palestinos quieren borrar a Israel del mapa, como dice el Salmo 83, ¿verdad? Ellos van a tratar, pero Dios los va a frustrar, ¿verdad? Va a frustrar sus planes. Entonces el tiempo de los gentiles es hasta que Él venga por segunda vez, hermano. Que por fin Dios es el que le va a dar la tierra. ¿Se acuerda la promesa abrahámica? Y yo te daré esta tierra desde el río ¿qué? Nilo, desde Egipto, imagínense, hasta el río Éufrates. Estamos hablando donde está Irak. Toda esa región le pertenecerá en el milenio cuando Cristo mismo les dará la tierra a ellos. No, ellos no la van a conquistar. Es Dios quien se la va a dar. Amén. Tremendo eso. Entonces, eso es lo que va a mostrar. La plenitud de los gentiles, por otro lado, ocurrirá con el rapto de la iglesia, cuando se haya completado la esposa de Cristo, la iglesia. Y esta presente dispensación de la iglesia termine, ¿sí? No hemos de confundir nuevamente Israel, que es una nación singular, con la iglesia, que es una reunión de naciones y tribus y lenguas. ¿Sí ve? Son dos entidades totalmente diferentes. ¿Sí? Veamos cuándo termina la plenitud de los gentiles, y lo vemos en el rapto. Vamos por favor en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, por favor. Primera Tesalonicenses capítulo 4. Del versículo 13 al 18. El rapto nunca fue revelado en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Vemos algunos chispazos de algunas personas que fueron tomadas al cielo, ¿verdad? Tenemos Enoc, que fue tomado al cielo. Tenemos también Elías, que fue tomado al cielo. Y tenemos a Cristo, que también fue tomado al cielo. Pero nunca fue revelado como en el Antiguo Testamento. Fue una revelación que se le reveló ¿a quién? En el Nuevo Testamento. Jesucristo la predijo cuando le dijo a Pedro: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, eclesía, edificaré. Y empezó el día de Pentecostés, ¿cierto? Y terminará cuando entre la plenitud de los gentiles, el último gentil que crea en Cristo y que el Señor decida raptar al cielo. Por eso nadie sabe el día de la venida del rapto, porque es inminente. Solamente Dios sabe cuándo entrará el último de ese grupo de la plenitud de los gentiles. Solamente Él sabe. Es inminente. Es algo que puede suceder en cualquier momento.
Por eso la iglesia tiene que estar firme, tiene que estar trabajando para ella. Y el Señor quiere encontrar una iglesia que esté trabajando para ella, una iglesia que en realidad esté caminando por la fe en Jesucristo, ¿sí? Para que no les sorprenda su venida, ¿cierto? Y sabemos muy bien que el Señor quiere raptar su iglesia y todos van a ser raptados, todos, ¿sí? El rapto no va a ser parcial, es un rapto completo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, del 13 al 18. ¿Qué nos dice? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que, ¿qué? Duermen, ¿cierto? Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes no tienen esperanza? El mundo inconverso. Para ellos se les muere un ser querido y es como que realmente se les acabó el mundo, ¿sí? ¿Por qué no tienen la esperanza de la resurrección? Nosotros como iglesia sí la tenemos. ¿Por qué? Mire el versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ese es el evangelio en la tercera fase de la salvación, la glorificación. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Cuántos de ustedes tienen familiares que ya murieron y son cristianos? Levanten la mano. Yo tengo alguno. El Señor viene en las nubes. Y entonces los muertos en Cristo, nuestros seres queridos, sus cuerpos van a ser reunidos, cuerpos glorificados, en un abrir y cerrar de ojos, van a ser reunidos con el Señor en el aire. ¿Sí? Y sus almas se unirán con sus cuerpos. En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Primera de Corintios capítulo 15 también nos da una explicación de ese asunto también, que es un misterio, porque eso no fue revelado en el Antiguo Testamento, es revelado a la iglesia. ¿Sí? Debido a que Israel rechazó, entonces Dios abrió ese paréntesis que llama a la iglesia. Y por eso se lo reveló a Pablo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Las almas de los seres queridos y sus cuerpos serán transformados y se encontrarán con el Señor en el aire. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Esto es palabra del Señor, mis hermanos. Amén. Dice que nosotros los que vivimos, él mismo pensaba que le podía ocurrir a él. Porque el día y la hora nadie sabe, es inminente el rapto. ¿Sí? ¿Qué dice allí? Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. ¿A dónde? En las nubes, de acuerdo al contexto. No precederemos a los que durmieron. Primero Dios va a levantar a los muertos en Cristo, nuestros seres queridos que ya murieron. Y sus almas serán reunidas en el cielo, en el cielo atmosférico, junto con el Señor en las nubes. Y luego nosotros, dice la palabra de Dios, seremos reunidos juntamente con ellos en el aire. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo gritarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, sin morir físicamente, escúcheme bien, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentados los unos a los otros con estas, ¿qué? Palabras. Gloria a Dios. ¿Sí? Primera de Corintios 15, 23, mire lo que dice la palabra de Dios. Primera de Corintios 15, 23 nos dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, cuando resucitó entre los muertos para nunca morir. Luego los que son de Cristo en su venida. Amén. Ahora mire también lo que dice Efesios 5, el 25 al 27. Efesios 5, del 25 al 27. Dice así, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Ese es el día del rapto. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Tremendo. Entonces, sigamos con el contexto. Romanos 11, el 26 al 27. Ya vimos que hasta que entre la plenitud de los gentiles, una vez pase eso, entonces Dios comienza a ablandar el corazón ¿de quién? De Israel como en masa, hermano, como pueblo, ¿verdad? Su pueblo escogido. ¿Y qué va a pasar entonces? Como número 6, los creyentes de la iglesia tienen que saber que la reconciliación nacional de Israel como nación va a ocurrir. Porque nos dice en el 11, el 26 al 27. Vamos a leerlo allí.
Dice así: y luego todo Israel será ¿qué? Salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Cierto? Entonces muestra muy claramente que entonces después, una vez pase y entre la plenitud de los gentiles con el rapto, todo Israel será salvo. El foco de Israel, el foco de Dios durante la tribulación es salvar a Israel. ¿Sí? Todo Israel será salvo. ¿Cómo podemos saber que esto es cierto? ¿Cuándo sucederá? Muy bien, Romanos 11:26a. Sabemos que es cierto porque está escrito en la palabra de Dios. Está escrito, como está escrito, dice. Y como está escrito es que va conforme a como los profetas hebreos lo pronosticaron por medio de la profecía bíblica. ¿Sí? Romanos 11:26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Todo Israel será salvo cuando venga el libertador de Sión, ¿cierto? ¿Se acuerda que en el mismo monte donde fue levantado, el Señor dijo por medio de unos ángeles que a este mismo Jesús que fue tomado de vosotros de la tierra al cielo, de igual manera vendrá? Zacarías 14, y pondrá su pie sobre el monte de los olivos, y entonces todo Israel será salvo, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Salmo 14:7, vamos allí por favor. Salmo 14:7. Salmo 14:7. Salmo 14:7. Dice así, el Salmo 14:7. Oh, que de Sión saliera de salvación de Israel. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, dice allí, se gozará Jacob y se alegrará ¿quién? Israel. Mire que usa nuevamente el nombre de Jacob para identificar la nación. ¿Sí ve? Se alegrará Jacob y se alegrará ¿quién? Israel, ¿cierto? Entonces muestra muy claramente. Isaías 59:20, vamos también allí. Isaías 59:20. Nos dice la palabra así. 59:20. Dice: y vendrá el Redentor a Sión, quiere decir al monte de los olivos, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. ¿Cierto? Entonces así hablaban los profetas. Y muchas profecías lo hablan, ¿no? Opción número 1. En este contexto, Sión puede referirse a la ciudad celestial de Sión, porque Cristo descenderá de ella en su segunda venida. ¿En su qué? En su segunda venida. Hebreos 12:22. Vamos a Hebreos 12:22, por favor. Hebreos 12:22. Hebreos 12:22. ¿Qué nos dice Hebreos 12:22? Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ¿qué? De ángeles. Esa es una opción que está hablando entonces en su contexto, está hablando de la Sión celestial, ¿verdad? Celestial. Opción número 2. O Sión puede referirse al literal monte de Sión en Jerusalén, monte de los olivos, porque en la segunda venida, cuando todos los demás israelitas como nación finalmente crean, van a ver a Cristo, su libertador, de pie en esa montaña. Y yo pienso que esta opción es la que está hablando el contexto. Apocalipsis 14:1, vamos allí. Apocalipsis 14:1. Apocalipsis 14:1. Dice: después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, como lo dice también Zacarías 14, y con él 144,000, que son los 144,000 testigos de cada tribu que van a perseverar vivos físicamente hasta la venida del Señor, a la tierra, la segunda venida, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito ¿en dónde? En su frente. Entonces Sión puede referirse al literal monte de Sión en Jerusalén, porque en la segunda venida, cuando todos los demás israelitas como nación finalmente crean, van a ver a Cristo, su libertador, de pie en esa montaña.
Y lo leímos en Apocalipsis 14:1. Ahora, es interesante ver que cuando dice, y entonces todo Israel será salvo, se está hablando nacionalmente. No quiere decir que cada uno de los israelitas será salvo. Lo que está diciendo es que la gran mayoría en masa van a ser salvos. Van a haber algunos judíos que no van a ser salvos al final de la tribulación, pero pocos, bien pocos. La gran mayoría sí. ¿Cómo sabemos eso? El Señor nos dio la parábola en Mateo 25. No podemos ir tanto allá, pero está en Mateo 25, usted lo puede leer después. La parábola de las 10 vírgenes, refiriéndose a las parábolas del reino de los cielos, ¿cierto? Del reino de Dios, cuando el reino de Dios se ponga sobre la tierra, cuando el Mesías venga. Habla de 10 mujeres que eran, ¿qué? Vírgenes, y que tenían sus lámparas, ¿verdad? Y que a unas se les acabándole el aceite, las insensatas no habían traído aceite de extra para sus lámparas y se le empezaron a apagar. En cambio, las prudentes tenían el aceite, ¿cierto? Y cuando llegó el esposo, entraron a las bodas y se cerró la puerta porque las otras se fueron a buscar por sí mismas, así encontraban aceite, pero cuando volvieron, tocan la puerta y dicen, ábrenos, Señor. ¿Y qué le dice el Señor? Yo no las conozco, ¿sí? No las conozco. Quiere decir que son israelitas que no pusieron su fe en Jesucristo. No estaban preparados, ¿cierto? Lo que quiere decir que el Señor da muchas señales para su segunda venida a la tierra. Da muchas señales, hermano. Mientras para el rapto no hay señal alguna, hermano. Puede suceder en cualquier momento, ¿sí? Porque el rapto concierne a la iglesia, la segunda venida concierne más el rescate de Israel, ¿cierto? Del poder de las naciones gentiles. El trato de Dios con Israel en el futuro. Entonces, pues usted puede ver allí, ese es el monte de los olivos hoy en día. Ahí es donde Jesús va a llegar y va a haber un gran terremoto, según Zacarías capítulo 14. Y ahí es donde cuando ellos vean a quien que traspasaron, y entonces ellos llorarán como llorarán por el unigénito y se darán cuenta que el que de hace 2000 años era verdaderamente el Mesías. Y muchos de ellos ya vienen creyentes. Y como creyentes perseguidos por el anticristo en la batalla del Armagedón, en el valle de Megido, que es gigantesco, ¿verdad? Cuando todos los armamentos del mundo vienen y todas las naciones contra Israel. Entonces hay algunos entre esos, muchos hay ya creyentes y ellos entonces invocarán el nombre del Señor para ser salvos. Señor, ayúdanos. ¿Por qué? Porque ya habían creído en su corazón en ese Mesías. Entre ellos los 144,000 y muchos más. Sí. Romanos 11:26b, ¿qué nos dice la palabra? Vamos allí. Romanos 11:26b nos dice, y luego todo Israel será salvo como está escrito. Los profetas lo anunciaban. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Cuando Cristo venga, removerá toda la impiedad de Jacob o la nación de Israel. Y lo leímos en Isaías 59:21, ¿verdad? Ya lo leímos. Romanos 11:27a, ¿qué nos dice ahí la palabra? Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Se acuerdan cuando estudiamos los pactos? Y vimos que el nuevo pacto era que él iba a remover nacionalmente los pecados de su pueblo Israel durante el milenio. Y les hará un nuevo corazón y les pondrá, como dice Jeremías 33, 36 creo, que les va a poner un corazón nuevo, ¿verdad? Y pondrá su espíritu sobre ellos. Y ellos entonces le invocarán, dice la palabra de Dios. Obviamente todos estos creyentes van a recibir el Espíritu Santo. Y Israel habrá una gran restauración de Israel, ¿verdad? Y entrarán al reino, ¿cierto? Tipificando ahí claramente que las sensatas entran al reino y las insensatas se quedan afuera, ¿verdad? Y mira, también 2 estarán en un molino, el uno será tomado en juicio y el otro será dejado entrar al reino. Y así todas las parábolas del reino son concernientes a Israel. Están escritos en el Evangelio de Mateo, que fue escrito a los judíos. Entonces no debemos de confundir la iglesia, que Dios tiene un plan que es el rapto, e Israel, que Dios tiene un plan que es ¿qué? Restaurarla del poder gentil y redimirla porque no han creído en el Mesías durante la tribulación, al final de la tribulación. Veamos estas referencias aquí. Vamos a ver en Romanos 11:27a que nos dice, y este será mi pacto con ellos.
En ese tiempo, con la segunda venida de Cristo, Dios establecerá el nuevo pacto con Israel. Isaías 27:9. Veamos algunas cosas acerca de este pacto. Isaías 27:9. De esta manera, pues, será perdonada la iniquidad de Jacob. Mire, nuevamente utiliza el nombre de un individuo refiriéndose a la nación. Así como vimos a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Está hablando de las naciones, no a individuos exactamente. De esta manera, pues, será perdonada la iniquidad de Jacob. Y este será todo el fruto, la remoción de su pecado. Cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas, y no se levanten los símbolos de acera ni las imágenes del sol, ¿verdad? Entonces muestra claramente eso, ¿no? Isaías 27:9. Hebreos 8, del 8 al 13. Ese muestra muy bien el nuevo pacto. Hebreos 8, del 8 al 13. Dice así: porque reprendiéndolos dice, y está reprendiendo a los de la iglesia hebraica, los hebreos que se han convertido a Cristo. Dice, porque reprendiéndoles dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré, futuro estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo ¿qué? Pacto. Pero mire que está futuro, eso va a ocurrir durante el milenio, cuando entren los judíos creyentes y haya una resurrección de todos los judíos creyentes durante toda la era hasta la segunda venida de los judíos que murieron en Cristo, ¿verdad? No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, lo violaron, hermano. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán por mi pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque va a estar gobernando personalmente con ellos. Amén. Porque seré propicio a sus pecados y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades, ¿cierto? Y ellos celebraban fiestas en el libro de Levítico nos habla la fiesta del sacrificio, ¿verdad? Y así va a ser. Ese va a ser el día en donde ellos van a aceptar por la fe el sacrificio de Cristo cuando vean a aquel que traspasaron cuando venga por segunda vez. Amén. Tremendo. Bien bonito ver eso. Romanos 11:27b. Nos dice la palabra, vamos allí a Romanos 11:27b. Y este será el pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. En ese tiempo Dios quitará los pecados de Israel, redimirá a Israel. Jeremías 31, del 33 al 34. Jeremías 31. Jeremías 31. Del 33 al 34. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Mire que está hablando en el futuro, es decir, durante el milenio, cuando venga por Jesús por segunda vez. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Versículo 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de los que nazcan durante la tribulación, ¿cierto? De ellos y creyentes hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado, ¿sí? Y creo que Hebreos 10, no sé si esa ya lo leímos, ¿verdad? Hebreos 10, del 16 al 17, ¿o no lo hemos leído? Creo que sí lo leímos, ¿verdad? De la promesa del nuevo pacto, ¿no? El 16, sí, del 16 al 17, que nunca más se acordará de sus transgresiones. Muy bien. Entonces, para que entendamos lo que hemos explicado, hermano, tenemos esta gráfica.
Tenemos el nacimiento de Jesús cuando el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿cierto? Lleno de gracia y de verdad. Caminó entonces y luego fue crucificado después de demostrar ser el Mesías a través de prodigios y milagros, ¿verdad? Se sacrificó por nuestros pecados, el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura y resucitó entre los muertos conforme a la Escritura. Y todo aquel que cree en Él tiene ¿qué? Vida eterna, tiene el perdón de pecados. Luego tuvo la ascensión, ¿verdad? Ascendió al cielo. Después tenemos el día de Pentecostés que dio inicio a ese paréntesis, ¿cierto? Debido a que Israel no creyó en Cristo, sino que lo rechazó, entonces Dios ahora abrió oportunidad ¿para quién? Para los gentiles. Jesús ya lo estaba prediciendo cuando estaba viendo que lo estaban rechazando a él. Dijo, ahora miré hacia otras ovejas que no son de este redil. ¿Refiriéndose a quién? A los gentiles. ¿Sí? Y se lo predijo también a Pedro, ¿verdad? Cuando le dijo, y sobre esta roca edificaré mi eclesía, que es la agrupación, ya sabemos, de gentiles y judíos en un solo cuerpo que es Cristo, un nuevo hombre. Entonces era un misterio no revelado porque ocurrió porque el rechazo de Israel. Entonces fue endurecido, ha sido enceguecido, quiere decir en el simbolismo de las ramas desgajadas, ¿verdad? Del olivo natural, y nosotros fuimos injertados dentro del programa de Dios y hemos recibido entonces, hemos sido salvos de la misma fe de ¿quién? De Abraham, hemos creído en el Mesías. Entonces es Romanos 11, el 25 al 26, como lo leímos, ¿verdad? Que no debemos de ignorar ese misterio, que es en parte, pero un día, cuando entre en toda la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo. ¿Qué va a pasar? Cuando entre la plenitud de los gentiles, que empezó con el día de Pentecostés, ¿cierto? Cuando en Hechos 15, del 14 al 16, el Señor le mostró a Pedro que no solamente la iglesia era de judíos, sino que con Cornelio era para los gentiles y con el apóstol Pablo era para toda Europa que hizo el hombre los viajes misioneros. ¿Cuántos gentiles no se salvaron, verdad? Hasta que entre la plenitud de los gentiles, entonces ¿qué? Después del rapto, pasa el rapto inmediatamente cuando entre la plenitud de los gentiles, hasta que entre la compleción de los que Dios sabe que van a creer en Él como iglesia. Entonces ocurrirá el rapto. En un abrir y cerrar de ojos es un evento inminente, quiere decir que puede suceder en cualquier momento. Y ya lo vimos en 1 Tesalonicenses capítulo 4, del 13 al 18. Prometido en Juan 14. En la casa, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, ya hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, su ascensión, ¿cierto? Y si me fuere a preparar el lugar a vosotros, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, contexto en el cielo, vosotros también estéis. Una vez entre la plenitud de los gentiles con el rapto, entonces Dios se enfoca en la tribulación, ¿cierto? Se va a levantar el hombre de pecado, ¿cierto? Y se hace pasar por Dios, dice la palabra de Dios, claramente. Entra como un caballo blanco y así los 4 jinetes expresados a través de los juicios de Dios en 7 sellos. Los 7 sellos, luego usted tiene el 7º sello, se abre, contiene las 7 trompetas de que toca el Señor sobre el juicio por medio de ángeles sobre la tierra. Ocurren todas las cosas que predice el Señor en Mateo 24 y 25, ¿verdad? Disturbios cósmicos y todos estos juicios. Se levantará el templo, se construirá durante tiempos angustiosos de la tribulación por el falso confirmación de paz del anticristo. Y usted puede ver todo eso en Apocalipsis capítulo 6 al 19. Son 7 años de tribulación, ¿cierto? Y eso es lo que forma entonces ya cuando el Señor viene y todo Israel es salvo, cuando venga su segunda venida. Mateo 24, del 27 al 31, Apocalipsis 19, del 11 al 18. Es interesante que en Apocalipsis 11, del 11 al 18, es la iglesia, la esposa del Cordero, ¿cierto? Quien viene ataviada con Jesús a poner su pie con Jesús en el Monte de los Olivos. ¿Sí? Interesante, ¿no? Y entonces todo Israel será salvo, ¿verdad? Y luego tenemos el milenio, la dispensación del milenio, y se cumple entonces el cumplimiento de todo el nuevo pacto para Israel. El privilegio del nuevo pacto y todos los pactos abrahámicos, todo se va a completar. La extensión de la tierra, desde el río Éufrates, desde el río Nilo,
Todo se lo da el Señor a ellos y va a haber una restauración completa y va a haber justicia sobre la tierra. El Señor va a gobernar con vara de hierro. Luego tenemos por 1000 años, dura eso, ¿verdad? 1000 años. Ahora, si usted mira la gráfica, el día del Señor empieza cuando, no empieza con el rapto del día del Señor. El día del Señor empieza cuando se confirma el tratado de paz por el anticristo, según Daniel 9:27, ¿cierto? Hay un tiempo entre el rapto y la confirmación de ese pacto. No sabemos qué tanto de tiempo es, parece que es poco, pero hay un tiempo allí, ¿cierto? Y quizás durante ese tiempo va a haber una guerra de Gog y Magog cuando viene Rusia con las naciones musulmanes en contra de Israel, y Dios los va a derrotar milagrosamente defendiendo a su pueblo, ¿verdad? Y luego entonces parece que viene ahí donde viene el tratado de paz y el anticristo permite edificar el templo. Quizás para esa batalla se destruye el domo de la roca y ya el anticristo dice, construyan su templo, judíos, ¿no? Les promete paz y dice que cuando les promete paz, vendrá sobre ellos, sobre Israel, destrucción repentina. Van a ser engañados, ¿cierto? Entonces el día del Señor comprende 1007 años. Y va a ser el milenio. ¿Qué pasa al final del milenio? Satanás es atado por 1000 años al principio del milenio. El anticristo y el falso profeta son lanzados al lago de fuego vivos. Pero es atado el Satanás por 1000 años. Y al último de los 1000 años es suelto. Y traerá una revolución de personas que van a nacer de los creyentes que entran con cuerpos naturales al milenio. Y que van a tener hijos. Ellos van a tener que tomar una decisión de creer en el Mesías o no. Pero algunos de ellos se van a rebelar. Van a obedecer. Pero después cuando llega la verdad, cuando sea suelto el Satanás, ellos van a revelar la condición de su corazón de rebelión. Y el Señor los va a destruir allí a lo último, ¿verdad? Después viene el gran trono blanco, la resurrección de toda la humanidad, desde Caín hasta el último inconverso del milenio. ¿Y qué va a pasar? Dios entonces dice que el que no apareció escrito en el libro de la vida fue lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego, por incrédulo, ¿verdad? Después de eso que viene la nueva Jerusalén y el nuevo cielo y la nueva tierra, ¿verdad? Y ese es como un resumen del panorama del Nuevo Testamento, ¿verdad? Que nos revela el cumplimiento de las profecías. Entonces, aquí quiero explicarles un poco acerca del tiempo de los gentiles, ¿cierto? Que es la dominación ¿de quién? La dominación o el programa que tiene los gentiles sobre Israel desde su cautiverio, ¿verdad? Desde los Babilonia hasta el revivimiento del Imperio Romano. ¿Se acuerdan que Dios le manifestó a través de Daniel capítulo 2 la revelación de la dominación de los gentiles tipificada en un hombre, que decía el hombre tratando de reinar sobre la tierra? Y le mostró cómo iba a ser desde allí hasta el fin de los tiempos a Daniel. Y le interpreta el sueño a Nabucodonosor, ¿verdad? Y le muestra que la cabeza simbolizaba que el Babilonia, desde el año 605, cuando fueron tomados en cautiverio, hasta el 539 antes de Cristo. Fueron los babilonios quienes gobernaron, la cabeza de oro. Luego usted tiene el Medo Persa, ¿verdad? Desde el año 539 al 332 antes de Cristo. Los medas y los persas tomaron rápidamente y derrotaron a los babilonios y tomaron control de Jerusalén también. Luego tenemos Grecia, que en Grecia derrotaron a los medos y los persas y tomaron control sobre Jerusalén nuevamente desde el 332 al 63 antes de Cristo. Luego tenemos el Imperio Romano, que fue cuando nació Jesús, desde el 63 antes de Cristo hasta el 476 después de Cristo, que se debilitó el Imperio Romano. Pero luego vemos que en la forma de sus 10 dedos va a haber un revivimiento del Imperio Romano con la Unión Económica Europea y las naciones del Occidente. Y de ahí es donde va a salir el anticristo, ¿verdad? Ese va a ser el imperio que va a estar controlando a Jerusalén durante la tribulación y los va a atormentar, ¿verdad? El anticristo, con sus 10 naciones principales que simbolizan los 10 dedos. Pero lo bueno es que todos estos reinos, hermanos, gobiernos humanos, van a caer. Porque los reinos de este mundo pasarán a ser los reinos de nuestro Dios Jesucristo.
Y vio él como un monte, como que salió el pico de una montaña y como una piedra cortada sin mano, dice. Quiere decir, por obra divina. Vino y tumbó la estatua y la desmenuzó. Y creció un monte grandísimo, hablando como el monte de Sión, como quien dice la restauración de Israel. Y el Señor gobernará durante el milenio, ¿verdad? Y después la eternidad. Entonces, eso es más o menos lo que se llama el tiempo de los gentiles. Y el Señor Jesucristo dijo, Jerusalén, debido al rechazo al Mesías, será hollada por los gentiles hasta que aprendan a decir bendito el que viene en el nombre del Señor, cuando venga Jesús por segunda vez. Continuemos. Romanos 11 del 28 al 32. ¿Vamos allí? Romanos 11 del 28 al 32. Nos dice allí que la iglesia necesita entender dos declaraciones aparentemente contradictorias. La primera la encontramos en Romanos 11, del 28 al 29. ¿Qué nos dice allí? Así que en cuanto al evangelio, hablando de quién, de los judíos, son enemigos por causa de vosotros. ¿Sí? Rechazan el evangelio, no creen que Jesucristo es el Señor. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Cuando habla por causa de los padres, ¿qué dice que son amados a causa de quién? De los patriarcas y las promesas que Dios le dio unilaterales a Abraham, a Jacob y a quién? A Isaac y Jacob, ¿verdad? Entonces, primero tenemos que entender que a pesar de que Israel es enemiga de Dios en el presente, ella sigue siendo su amada. Ella sigue siendo ¿qué? Su amada, hermano. Y por eso le había dicho que no hay esperanza para la iglesia apóstata, ¿verdad? La iglesia falsa durante la tribulación. Pero sí hay esperanza para la Israel apóstata. Pero no por ellos, sino por causa de las promesas hechas a los patriarcas. Amén. Romanos 11, 28. Pero el Señor dice que quien se mete con Israel, hermanos, será maldecido. Y todo el que maldice a Israel, hermano, le ha ido mal, desde Faraón hasta, mejor dicho, todos estos reinos, ¿verdad? Y hasta en la actualidad, hermano, miren naciones que presidentes se paran en contra de Israel y algunos han caído muertos, ¿verdad? Incluyendo a Hugo Chávez en Venezuela, después de maldecir al pueblo de Israel. Le cayó una enfermedad mortal y murió. ¿Sí? Hermano, es que es cosa seria meterse con Israel. Quien se mete con Israel, dice la palabra de Dios, se mete con la niña de Dios, quiere decir con la pupila de Dios. Por eso debemos dejar la arrogancia a nosotros como iglesia, hermano. ¿Sí? La Israel nacional es ahora enemiga de Dios. Así que en cuanto al evangelio son enemigos debido a su rechazo del Salvador, los israelitas se volvieron enemigos de Dios. Por causa de vosotros, esto es una bendición para los gentiles. Para los gentiles. Sí. También todos estos grupos terroristas como el Estado Islámico y toda esta gente que decapita cristianos cópticos y todo eso que hemos escuchado, ¿cierto? En Libia que los decapitó y sucesivamente lo que van a seguir continuar haciendo, ¿verdad? También que se mete con la iglesia de Dios tiene problemas, ¿verdad? También tiene problemas, ¿verdad? Pero cuando también matan judíos, que están matando judíos, se están metiendo con la niña de Dios. Por ello ellos van a ser destruidos, hermanos. Yo pienso al principio de la tribulación, antes de que firme el tratado de paz, cuando traten de poseer Jerusalén y tratar de destruirlo, Dios va a intervenir, dice la palabra. Romanos 11, 28b, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Dios ama a los israelitas por causa de los padres, Abraham, Isaac y Jacob, y sus promesas eternas a ellos. Romanos 11, 29, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Porque irrevocables son los dones, amén, y el llamamiento de Dios. Hermano, cuando Dios dice algo, Él lo promete y va a suceder. La base lógica, Dios no toma de regreso un regalo o retrocede a su palabra, ¿cierto? Él no es hijo de hombre para que se arrepienta, dice la palabra de Dios. Él lo va a hacer, Él va a cumplir sus promesas. Aunque Israel abandonó a Dios, Dios nunca canceló sus promesas a los padres. Romanos 10, 21, ¿qué nos decía, hermano? Dice allí claramente, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Se acuerda cuando Israel rechazó en el pasado
al Mesías, Jesús dijo: oh Israel, ¿cuánto no quise yo como la gallina que abraza sus polluelos? Y no quisiste, ¿cierto? No quisieron creer en él, ¿cierto? Y dijo: paz no vendrá a Israel hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Sí. Aunque Israel abandonó a Dios, Dios nunca canceló sus promesas a Israel. La naturaleza de Dios no le permite ser infiel a su propia palabra. A su propia palabra. Moisés mismo, cuando el Señor vio que, cuando él bajó del monte, ¿se acuerdan? Del monte, después de que se demoró que le diera la ley. Y el pueblo está encendido en pecado y el Señor decidió destruirlos a todos y dijo: no, intermedió, hizo intercesión, ¿cierto? Hizo una mediación entre el pueblo y Dios. Como sacerdote lo hizo ¿quién? Moisés. Y dijo: ¿cómo vas a destruir al pueblo y las promesas de los padres? ¿Qué van a decir los gentiles? El mismo que los sacó los destruyó. Y el Señor tuvo misericordia de ellos. Claro, algunos perecieron, pero los que cambiaron de mentalidad, los levitas y todo esto, se mantuvieron vivos, ¿verdad? ¿A qué apeló Moisés? Apeló entonces a la gracia y la promesa de los patriarcas. Por lo mismo hoy en día es por causa de las promesas hechas a los patriarcas que Israel va a obtener misericordia durante la tribulación. Dios nunca toma de regreso un regalo. Romanos 6:23, ¿verdad? ¿Qué nos dice Romanos 6:23, hermanos? Muy claramente nos dice a nosotros: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él nunca toma de regreso un regalo. La salvación se la prometió a los patriarcas y así va a suceder en el futuro. Romanos 11 del 30 al 32. Leemos entonces Romanos 11 del 30 al 32. Dice la palabra: pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes, hablándole a la iglesia. ¿Se acuerdan cuando usted y yo éramos desobedientes, hermanos? A Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Por la desobediencia de ellos, por eso el apóstol Pablo dijo: ahora me voy ¿a dónde? A los gentiles. Después de sacudir sus pies cuando dio cuenta que ya Israel completamente cerró su puerta como nación, ¿verdad? Gloria a Dios, hermano, por pura misericordia de Dios, ¿cierto? ¿Y qué nos dice allí? Así también estos ahora, hablando de que de los judíos, han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, la que ha tenido el Señor hasta hoy en día, teniendo una puerta abierta para alcanzar a los gentiles por medio del evangelio de Cristo, ellos también alcancen ¿qué? Misericordia. Dice: porque Dios sujetó a todos en desobediencia, tanto judíos como gentiles, para tener misericordia ¿de quién? De todos. Amén. O sea que ellos no tenían por qué ser arrogantes en cuanto a Israel. Dios todavía tenía misericordia de su pueblo. Romanos 11:30. Romanos 11:30. Entonces, cuando los gentiles estaban en un estado de desobediencia, Dios les mostró su misericordia, piedad y bondad inmerecida. Y esto fue como resultado de la rebelión y la desobediencia de Israel. Efesios 2 del 1 al 3. Mire, así fue que se formó la iglesia, hermano. Efesios 2 del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, hablándonos a la iglesia ahora, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, incluyéndose Pablo, vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que ¿quién? Que los demás. Wow. Ahí es donde debemos de quitar la arrogancia y ser misericordiosos, así como Dios ha sido misericordioso con nosotros. Romanos 11:31, obviamente nos dice allí: así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. De una manera similar pero opuesta, así como a ustedes, los gentiles, se les mostró la misericordia de Dios, la compasión inmerecida,
La gracia de Dios, hermanos, cuando estaban en un estado de desobediencia, aún así a Israel se le mostrará misericordia, aunque esté en su estado presente de desobediencia. ¿Por qué? A causa de las promesas a los patriarcas. Romanos 11:32 nos dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Dios puede mostrar misericordia a Israel tal como le mostró misericordia a los gentiles, porque Él sujetó, literalmente ha encerrado a todo el mundo en un corral llamado desobediencia, a fin de poder mostrar a todos, a toda la humanidad, hermano, tanto a judíos como a gentiles por igual, la misma misericordia. Romanos 9:15, ¿se acuerda? Vamos a leer Romanos 9:15, nos dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. En ese tiempo se compadeció de Israel, ¿cierto? Y en el tiempo de la tribulación se va a volver a compadecer de Israel. Ahorita está compadeciendo de nosotros. Ahí ustedes pueden ver en su parte reversa de sus libros lo que hemos visto el pasado de Israel, la Israel escogida, Romanos 9 del 1 al 33. Hemos visto la Israel presente o la rechazada, Romanos 10 del 1 al 21. Y ahora estamos viendo el futuro de Israel, la Israel restaurada, capítulo 11 del 1 al 32. Romanos 11, del 33 al 36, la conclusión majestuosa, a Dios sea la gloria, grandes cosas Él ha hecho, amén. Romanos 11:33, ¿qué nos dice la palabra? Nos dice así, 11:33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Tremendo. Nadie puede captar completamente la grandeza infinita de Dios. Dos profundidades inconmensurables. Oh profundidad de, dice el apóstol Pablo. En cuanto a Dios, las riquezas de la sabiduría de Dios. ¿Ustedes creían que el rechazo de Israel iba a frustrar el plan de Dios? No, en ninguna manera, ¿verdad? Al contrario, abrió la puerta a los gentiles. La riqueza de la sabiduría de Dios, no hay forma humana de contemplar la increíble riqueza de la percepción de Dios en todo lo que es correcto y verdadero. Las riquezas de la ciencia de Dios. No hay forma humana de apreciar completamente los tesoros del total conocimiento de Dios de todas las cosas, hermano. ¿Sí? Aquí lo que estamos es aprendiendo y creciendo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo por la fe. Amén. Romanos 11:33b nos dice cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Sus juicios son según verdad, dice la palabra también. Nadie puede medir completamente a Dios. Ningún dispositivo es capaz de calcular la grandeza de la infinidad de los juicios de Dios. Las decisiones que Dios hace son insondables. Del griego aneser unetos, completamente incomprensibles, ¿verdad? Cómo Él actúa con las naciones y con la nación de Israel, Él todo lo hace con justicia. El misterio de los caminos de Dios, los métodos y planes que Él usa son inescrutables. Griego nuevamente, anesechniastos, imposible de rastrear. ¿Qué significa eso? Misterioso e indescubrible, ¿verdad? Dios ya tenía de antemano, todo esto lo sabía, hermano. Sí. Es omnisciente. Él sabe el fin desde el comienzo, hermano. Él sabe todo. Él es el alfa y el omega, ¿verdad? Romanos 11, del 34 al 35. Nadie puede entender completamente a Dios. Percibamos la incapacidad de los profetas de comprender a Dios. Romanos 3:11, ¿se acuerda? Romanos 3:11, ¿qué nos dice? Romanos 3:11 nos dice así. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, hermano. No hay quien entienda, ¿verdad? No hay quien entienda. Entonces uno ve muy claramente eso en lo que el Señor nos dice. Los pensamientos de Dios están sobre los nuestros. Comparemos 11:34. Mire lo que dice el versículo, capítulo 11, versículo 34. Y nos dice,
Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿Verdad? Él no necesita consejero, hermano. Él es toda sabiduría. Amén. Los pensamientos de Dios están sobre los nuestros. Compara Romanos 11:34 con Isaías 40:13. Vamos a Isaías 40:13. Porque Isaías preguntó, ¿quién podrá entender el proceso del pensamiento de Dios? Nadie, ¿verdad? Y vamos a Isaías 40:13, por favor. Isaías 40:13. Nos dice la palabra, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová y le aconsejó enseñándole? Tremendo, ¿verdad? Y Isaías 55, del 8 al 9. 55, del 8 al 9. Dice así, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios siempre lo ha sabido todo. Compara a Romanos 11:34b, como lo vimos ya, con Isaías 40:14. ¿Qué nos dice Isaías 40:14? Miremos. Isaías 40:14. Nos dice así, ¿a quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? ¿Cierto? Entonces Isaías preguntó, ¿quién alguna vez ha dado consejo o asesoramiento a Dios? Nadie, hermanos. Todo ya pertenece a Dios. Compara Romanos 11:35 con Job 41:11. Y vamos entonces a Romanos 11:35. Nos dice, ¿o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? ¿Sí? Y vamos a Job 41:11 cuando Dios le pregunta a él, ¿verdad? En Job 41:11. Es increíble. Job 41:11 dice, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Dice el Señor. Todo lo que hay debajo del cielo es mío, todo ya pertenece a Dios. Y es cuando le hace recapacitar a Job, ¿verdad? Y al ver la grandeza de Dios, él se anima. Romanos 11:36a, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Dice así, porque de Él y para Él son todas las ¿qué? Las cosas. ¿Por qué todas las cosas pertenecen a Dios? Porque Dios es la fuente de la existencia, mi hermano. ¿Sí? Todas las cosas son de, griego ek, desde o a partir de Dios. 1 Corintios 8:6, ¿qué nos dice? 1 Corintios 8:6. 1 Corintios 8:6 dice la palabra de Dios. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las ¿qué? Las cosas. Y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Y usted puede la otra referencia por su lado. Todas las cosas comienzan con Dios. Hebreos 1:10. Hebreos 1:10. Vamos allí. Hebreos 1:10. Interesante. Hebreos 1:10 nos dice la palabra de Dios. Te ruego por mí. Hebreos 1:10 dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Sí. Todas las cosas comienzan con Dios. Todo procede de Dios. Hechos 17:25, cuando está Pablo predicándole a los epicúreos, a los estoicos, a los griegos, y comienza a predicarles el evangelio a ellos, teniendo como punto de partida la creación, ¿verdad? Entonces, Hechos 17:25 les dice, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todo vida y aliento a todas las cosas. Dios es el medio de la existencia. Todas las cosas son por, griego día, a través de, que significa en el griego, por medio de y mediante Dios. 1 Corintios 8:6. 1 Corintios 8:6. Dice así, 1 Corintios 8:6.
Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, nuevamente el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Todas las cosas tienen vida por medio de Dios. Colosenses 1:16. Cristo es el creador de todas las cosas, visibles e invisibles, ¿cierto? Sean tronos, potestades, todo hecho para Él y por Él y por medio de Él y para su gloria, ¿no? Todas las cosas se centran en Dios. Hechos 17:21, vamos allí. Hechos 17:21. Nos dice la palabra. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, el versículo 21 dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Dice, entonces Pablo, puesto de pie en el Areópago, dijo, varones atenienses, observo que soy muy religioso. ¿Se acuerdan que adoran al Dios no conocido? ¿Y qué dice el versículo 27? Dice, hablando del versículo 26, y de una sola sangre, partiendo de la creación de Adán, ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. 27, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y le muestra que no está lejos porque les predica el evangelio, que Cristo bajó, murió y resucitó por nuestros pecados. La gloria de Dios es el propósito de la existencia. Todas las cosas son para, griego eis, que significa a o hacia Dios. Apocalipsis 4:11. Cuando el apóstol Juan ve esa revelación del cielo, en el cielo, y ve al Cordero, quien es digno de destapar los sellos y tomar posesión de la tierra por medio de los sellos, ¿cierto? Muestra muy claramente qué es lo que ve allá arriba, ¿verdad? Y mire lo que ve. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, nos dice la palabra, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, ¿porque qué? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existe y fueron creadas. Y esto es cuando los 24 ancianos se postran delante de Él, y esto es lo que ellos dicen y adoran al Señor, ¿verdad? Representando a la iglesia. Los redimidos de toda tribu, nación y lengua, como dice el capítulo 5. Todas las cosas pertenecen a Dios. Apocalipsis 1:8. Nos dice la palabra de Dios cuando la revelación del Apocalipsis al apóstol Juan dice, yo soy el alfa y la omega, principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de ¿qué? De venir, el Todopoderoso. Todas las cosas terminan con Dios. Ese es 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, versículo 25 al 28. Dice allí, porque preciso es que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de ¿quién? De sus pies. Hablando de Cristo. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y sabemos que ya no hay más muerte cuando venga ya Jesucristo. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, ciertamente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas les estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Romanos 11:36b nos dice así, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos, amén. Por lo tanto, deja que Dios solo sea alabado, hermanos. Primera de Pedro 4:11. Primera de Pedro 4:11. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 11 nos dice así, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y Judas 25, antes del Apocalipsis, Judas, versículo 25, porque tiene un solo capítulo.
Dice, al único y sabio Dios nuestro Salvador sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. A Dios sea la gloria. Romanos 16, 27. Cuando termina Romanos 16, mire, ¿qué nos dice allí también? Nos dice, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. A Dios sea la gloria por siempre. Filipenses 4:20. Filipenses 4:20. Dice allí, al Dios y Padre nuestro, al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nuevamente. A Dios sea la gloria por los siglos. Amén. Que así sea. La palabra amén significa así sea. 1 Timoteo 1:17, ¿verdad? Y ahí terminamos. Ustedes ya pueden ver claramente por qué no debemos de ser arrogantes en cuanto a Israel, ¿cierto? Y debemos realmente ser misericordiosos. Y debemos de orar por Israel y por los judíos. Y debemos de compartirle con el mismo entusiasmo que compartimos a los gentiles, debemos de compartir a los judíos. Vamos a orar.